Buenas tardes, llegamos al final del segundo día de esta octava La BitConf con un panel de lujo a divertirnos un rato y a cerrar el día con toda la fuerza como corresponde. Vamos a hablar hoy del rol de las criptomonedas en Argentina. Soy Gonzalo Bluson y más fácil que se presenten cada uno, vamos a hacer una ronda rápida de presentación de este panel de lujo que nos acompaña hoy. Arrancamos por Nico. ¿Qué tal? Nicolás Bourbon, Bitcoiner de la Camada 2013, actualmente moderando el grupo Bitcoin Argentina. Camilo. ¿Qué tal? Camilo Cristiá, soy socio fundador y CEO de Lesbit, antes Qubit Brokers, uno de los principales crypto exchanges de Argentina. Flor. Hola, soy Florencia Ravena, parte del equipo de Moon, una billetera de Bitcoin y Lightning desarrollada acá en Argentina. Genial. Manu. Manu Boudrois, CEO de Velo y socio fundador de Bitex, una exchange de Bitcoin latinoamericana. Genial. Bueno, y Javier Milei, que creo que no necesita presentación. Soy Javier Milei, soy economista, soy liberal libertario y dentro de una de las cosas que más me caracteriza es haber propuesto la eliminación del Banco Central. Bueno, creo que es ideal entonces, con esa definición, quizás empezar a charlar. Siempre se habla, ¿no?, que Buenos Aires y Argentina en particular es una de las comunidades con mayor desarrollo de las criptomonedas, una de las que más temprano arrancó y entró a penetrar el uso de las criptomonedas. Quizás, Javier, nos puedes contar un poco por qué crees que Argentina es tierra tan fértil para el desarrollo de las criptomonedas. Bueno, es perfectamente entendible y es, si vos querés, la contraparte de lo que es mi propuesta de eliminar el Banco Central. En general, en los países normales donde no existe inflación, la discusión parece una discusión abstracta. No debería serlo porque justamente la intervención del Banco Central siempre produce daño, ya sea si lo hace controlando la cantidad de dinero o puede hacer todavía muchísimo más daño controlando la tasa de interés, porque básicamente si lo hace con las modificaciones en la cantidad de dinero, genera ciclos de boom and bust y genera redistribución del ingreso y produce daño y genera mala asignación de recursos, pero si además lo hace vía la tasa de interés es muchísimo peor, porque la tasa de interés es un mecanismo de coordinación intertemporal, refleja los precios de los bienes presentes respecto de los bienes futuros, y la verdad es que la única forma que un banco central podría ubicar la tasa de interés en el lugar correcto es si supiera las preferencias de todos los agentes de la economía, pasados, presentes y futuros, no solo sobre los bienes presentes, sino también sobre los bienes futuros, lo cual ya es bastante más complicado. Y no solo eso, además también tendrían que conocer la estructura de capital de la economía, tendrían que conocer la tasa de amortización de cada uno de los bienes de capital de la economía y además deberían conocer la tasa de preferencia intertemporal de los agentes. Es decir, que prácticamente si un banco central quisiera conocer todo eso, aún conociendo las expectativas de inflación, que ya en esto ya sería lo más fácil de saber, básicamente tendría que ser Dios, porque tendría que ser omnisciente, omnipresente y omnipotente, porque además cuando toca la tasa de interés, que además el efecto sea el que buscan tener. Por lo tanto, esa sería la panacea, digamos, de la lógica de lo que Hayek llamó en su último libro La fatal arrogancia. Entonces, ahora, ¿por qué tiene sentido en el caso de Argentina que sea una sociedad tan activa en el uso de las criptomonedas? Por la historia argentina. Antes de que existiera el Banco Central, Argentina tenía una tasa de inflación anual del 0,9%. Después tuvimos Banco Central Mixto. En los primeros 10 años del Banco Central Mixto, que además fue creado por 40 años, o sea, con lo cual en 1975 debería haber sido cerrado. En ese contexto, la tasa de inflación saltó al 6% anual, un número muy alto para los registros de la época. Y después lo nacionalizamos el Banco Central. En 1946 lo nacionalizamos y de ahí hasta 1991, que fue el repudio generalizado de la moneda, la inflación promedio fue del 225% anual. Tuvimos 2 hiperinflaciones sin guerra, le quitamos 13-0 a la moneda y llegamos a la convertibilidad. La convertibilidad, la verdad es que fue el proceso de estabilización más exitoso de la historia, duró 10 años y la realidad es que si bien la inflación promedio del periodo fue del 9% anual, se concentró en el primer año y medio, porque a partir de 1993 Argentina tenía la inflación más baja del mundo, después le devolvimos la navaja al mono asesino
Y entonces dijeron, no, pero esta vez va a ser diferente, y esta vez va a ser diferente, minga. O sea, entonces, durante los primeros 4 años del régimen kirchnerista, la inflación promedio fue 10, en el segundo tramo fue 20, después fue 30, después vino el inútil de Macri, fue 43%, digamos, y ahora estamos camino, sin lugar a dudas, a una hiperinflación. Por lo tanto, en el fondo no es que no hay motivos, sino que todos los motivos justamente para que la gente desprecie el peso y cualquier mecanismo por el cual se pueden escapar de eso tiene sentido. Un adelanto, ¿para vos Bitcoin vos lo considerarías moneda? Sí, claro, porque el problema es que vos lo podrías tener como moneda y el punto es que los estados se van a resistir a eso. Y es interesante porque ¿quiénes son las 2 personas o los 2 economistas más famosos que se resisten al Bitcoin? Justamente Joseph Stiglitz, ¿sí? Y Tomás Piketty. Porque en el fondo, el punto es el siguiente, lo que hay que comprender es que, vamos a hacerlo en el caso argentino. ¿Por qué Argentina tiene cepo? Porque básicamente la gente repudia el peso frente a un Estado expropiador, digamos, ladrón, como el caso argentino, tan groseramente, digamos, tiene muchísimo más sentido salir de la moneda que te obliga el político. Yo voy a hacer una frase un poco dura, pero en general, digamos, lo que hay que entender es que el peso, ¿sí?, básicamente, digamos, no vale ni excremento. ¿Por qué? Porque es la moneda que emite el político argentino, por ende, digamos, o sea, si esas basuras no sirven ni para abono, ¿ok? Entonces, digo, porque el excremento por lo menos sirve para abono. Estos, o sea, son como excrementos de baja calidad. O sea, hay un excremento premium que por lo menos sirve algo y después están los políticos argentinos que además no sirven para nada. Porque mientras que la señora Cecilia Todesca nos dice que nos tenemos que enamorar del cepo, o la señora Marcó del Pont, que dice que hay que hacer todo en pesos, digo, yo les propuse a ellas que me vendieran sus casas a 30 años en pesos a las tasas que ellas consideran de equilibrio. Ninguna me la vendió. Qué raro, ¿no? Digo, que ellas que están tan comprometidas con el peso, digo, además están ellas con eso. Así que entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que Argentina ya no solo que perdió la reserva de valor, como vos bien decías, también perdió la unidad de cuenta. Es decir, las transacciones importantes ya no se hacen en pesos, se hacen en dólares. Vos las casas no las transás en pesos, las transás en dólares. Y así un montón de cosas, y cada vez son menos cosas las que vos analizás o medís en pesos. O sea, con lo cual ahí tenés un problema. Y la verdad es que lo único que queda es el medio de pago generalizado porque es forzoso. Porque si no te obligaran a hacerlo, lo harías de otra manera. De hecho, fíjate que una de las cosas que le pareció interesante a Maduro fue permitir que empezaran a funcionar los dólares dentro de la economía y descubrió que tenía más actividad. Claro, porque entonces cuando vos pudiste empezar a fijar los precios en dólar y que la verdadera moneda era la que la gente verdaderamente quería, entonces ¿qué pasó? Empezó a tener menos impacto, no es porque no lo tenga dañino, ¿no? Pero digo, o sea, empezó a encontrar un rebote, porque justamente, o sea, le empezó a devolver el dinero a la gente. Entonces, el punto es, ¿por qué en esta situación, digamos, o sea, yo soy tan partidario de las monedas privadas? Hay experimentos privados recientes. Si uno va a la Universidad Francisco Marroquí en Guatemala, ustedes, hay un pasillo que están decorados con todas monedas emitidas por el sector privado. O sea, la moneda en Guatemala tiene el mejor café del mundo. Y una de las cosas, las empresas productoras de café emitían su propia moneda. No había inflación, no tenían ningún problema. O sea, entonces, evidentemente, claro, pero el problema es este. Le quita al gobierno la potestad de cobrar impuesto inflacionario. Y obviamente que cuanto más ladrón sea el gobierno, más recauda en impuesto inflacionario. Argentina, ya dijimos, recauda 5 puntos el PBI. Entonces, ¿quiénes son los que están en contra? Los que están en contra son los que están a favor del Estado. Es decir, los enemigos de la sociedad, porque en el fondo el Estado es el enemigo de la sociedad. ¿Sí? Digamos, porque todo lo que haga el Estado
está mal, o sea, ya sea porque siempre implica violencia, porque está la violencia autística, es decir, cuando te roba algo a cambio de nada, llámese la revolución bolchevique, ¿sí? O sea, ¿te gusta? Bien, si no te gusta te mato, o sea, era así de fácil. Es más, la otra alternativa, eso sí tenía suerte. La otra era que te mandaran a hacer trabajo forzado a Siberia y si eras una persona importante estaba jodido porque te hacían una lobotomía. Dice, no, nosotros lo matamos, pero de repente se volvió boludo. No, le hicieron una lobotomía. Ese, digamos, el caso ruso. Después, digamos, vos tenés lo que se llama la violencia binaria. El cobro de impuestos es una violencia binaria. De hecho, es una rémora de la esclavitud. Digo, ¿qué es la esclavitud? 100% de impuesto. ¿De dónde salieron los impuestos? Cuando un reino ocupaba a otro y le pasaba los cargos de la guerra. O sea, ¿y cómo eran? No era, ay, qué bueno, me cobra. No, impuestos, se llamaba impuestos. O sea, por eso es un impuesto y no voluntario. Claro, ¿no? exacto. No es que, digamos, o sea, esa punta de pistola. Y la otra es lo que se llama la violencia triangular, cuando controlan precios, cuando controlan cantidades. Nosotros tenemos acá esta genialidad que además controlan precios y cantidades. Una cosa verdaderamente, ese es el reino de la fatal arrogancia. Por lo tanto, desde mi punto de vista, o sea, yo soy absolutamente partidario de las monedas privadas. Obviamente soy partidario de eliminar el Banco Central. El Banco Central no le fue gratis a la Argentina. Si vos corregís cada vez que la tasa de inflación superó el 20%, que se pierde un punto 58 de crecimiento, lo pones en la historia monetaria de la Argentina, Argentina tendría que tener un PBI per cápita como el de Estados Unidos. O sea que no es un chiste. Y el otro chiste es, digamos, o sea, todos estos tipos que hacen todos estos desastres monetarios son todos progre. Ahora sucede que es un impuesto, la inflación es un impuesto recontra regresivo, si ustedes quieren, es el impuesto al pobre y en el fondo le pega por lo menos 25 veces más fuerte a los que menos tienen. Por lo tanto, ¿de qué progresismo hablan? O sea, no sé, es una cosa bastante rara. Entonces, yo, por eso, digamos, o sea, no solo que soy partidario de eliminar el Banco Central, sino que además, yo pienso en términos de competencia de monedas. Claro, definitivamente, quizás el primer camino es la eliminación del curso forzoso. Es decir, bueno... Sí, pero ojo con la eliminación del curso forzoso, porque si vos llegás a ir, por ejemplo, a un sistema bimonetario, ponele, donde lo dejás transar en cualquier moneda, el problema es que una de las monedas, digo, en el caso argentino está claro que vas a tener hiperinflación en la moneda pedorra, o sea, la del político argentino, y eso, digamos, o sea, es muy probable que derive en el uso de herramientas represivas por parte de los políticos contra la sociedad, porque la de ellos no se toca nunca, jamás. Entonces, en ese contexto, yo, digamos, o sea, eliminando el Banco Central, hay distintas etapas para eliminar el Banco Central, no voy a entrar en ese tema, pero ¿cuál es el punto? Que vos irías a un régimen de competencia de monedas, y ahí la moneda podría ser cualquiera. Y el único escollo que encuentra, digamos, o sea, las criptomonedas, que a mí me caen tan simpáticas, porque es devolverle a la gente lo que originalmente era de la gente, que era el dinero, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el punto? Digamos que va en contra de los intereses de los chorros de los políticos. Y obviamente que los chorros de los políticos tienen sus empleados a cargo. Llámese la mierda humana de Joseph Stiglitz, el sorete mal cagado, zurdo de mierda de Piketty, o digamos, el mercenario de Paul Krugman, entre otros, digamos que son defensores de la religión del Estado. Pero Paul Krugman tiene unos pronósticos fantásticos, como que Internet no va a ser más importante que el fax después de varios años, ¿no? Bueno, como que Bitcoin no va a funcionar, ¿no? Entre tantas cosas. Bueno, está bien. Sí, pero vos fíjate que, bueno, esos errores hay varios chistes muy divertidos. Uno dice, ¿sabes por qué Dios creó a los economistas? Para que no se sintieran mal los del servicio meteorológico con los errores pronósticos. Pero este año fuimos redimidos. Vinieron los infectólogos que son aún peores. Así que, de vuelta, desde mi punto de vista, digo, yo creo que todavía están pronosticando el pico acá los pelotudos de Can, Pedro Can, su hijita, el idiota de Eduardo López y el otro sorete de Luis Cámara. Vamos a necesitar después hacer subtítulos para el resto de Latinoamérica, porque hay mucho insulto argentino. Claro. Vamos a subtitular para Latinoamérica. No, y después de esto vas a tener un montón de amigos. Por lo tanto, digo, yo soy, de vuelta, partidario de la existencia de monedas privadas, es devolverle la moneda a quien era el dueño original, y el único escollo que veo es que esto es en contra de los intereses de los políticos. Vos fijate cómo a los políticos no les importa avanzar, por ejemplo, en la banca electrónica. ¿Por qué? Para comprarte más impuesto. Ahora,
para que vos escapes al impuesto inflacionario, no, eso no, porque eso es el derecho de pernada de ellos, entre otros tantos. Por lo tanto, festejo ampliamente que se hagan este tipo de reuniones. Festejo, digamos, o sea, por lo que significa en el plano monetario, porque implicaría avanzar hacia eliminar uno de los elementos con los que nos esclaviza el Estado, que es la esclavitud monetaria. Por lo tanto, bienvenidos. Y no me sorprende que Argentina sea líder en esto. ¿Por qué? Porque justamente tenemos los políticos más chorros del mundo. Eso es todo. Muchas gracias. Sí, me encanta. Cuando hablabas del desastre, el mono con navaja que fue quizás la política monetaria del primer kirchnerismo, ¿no? Sobre todo del segundo, creo que fue aún peor. Y la del tercero ni te cuento. Volvía, un poco, la BitConf tiene 8 años y volvía a esa primera BitConf y a todos esos freelancers que saltaban el cepo gracias a Bitcoin y que descubrían que al usar Bitcoin podían protegerse de lo que les robaba al liquidarles el Estado al dólar oficial. Muy parecido a lo que está pasando exactamente ahora, ¿no? Como que fue esa primera ola con ese cepo y esa primera BitConf donde de alguna manera había varios exchanges tratando de nacer. Lo tenemos a Nico y a Manu que estaban arrancando en ese momento y luchando con quizás alguien que a veces hace de malo en la película por órdenes del Estado, que en ese momento eran los bancos, ¿no? En ese momento Nico estaba empezando con PapaBits y Manu estaba con el proyecto con el mejor nombre cripto de la historia de la Argentina, que era CryptoCueva. Con historias distintas, ¿no? Y me gustaría saber cómo vos viniste, Nico, como bitcoiner, pero también como quizás emprendedor fallido. No me gusta llamarlo fallido, pero ¿cómo era en ese momento tratar de poner un exchange en la Argentina? No, digo, lo que vos decís... Estamos hablando año 2013, 2013. ¿no? Era muy parecido ahora porque estábamos con todo tipo de restricciones. De hecho, teníamos que pagar el desarrollo del software afuera y había todo tipo de trabas. La pagábamos en Bitcoin. Entonces era fantástico. Ahí era donde uno entendía Bitcoin más porque tenía una persona en Singapur que me aceptaba Bitcoin como pago de su desarrollo de software. Y era la única forma que teníamos real de pagar en forma eficiente. Y estábamos con ganas de hacer un exchange, por las mismas razones que hoy son un éxito, todos los brokers locales. En ese momento no había una oferta que vos puedas transferir por banco, bien, etc. Y queríamos entrar agarrar en ese segmento. Pero bueno, por querer hacerlo bien en ese momento no tuvimos éxito en la recorrida por los bancos. Habíamos tenido una sociedad anónima, teníamos todo el estatuto, íbamos de frente a todos los bancos, más o menos todos, creo que no nos habrá quedado alguno muy chiquitito, pero prácticamente a todos, y en ninguno nos abrieron la cuenta, así que, bueno, después de intentar, habíamos ya invertido en toda la plataforma, publicidad, todo, pero nos quedamos ahí a mitad de camino y ya dijimos, bueno, no es el momento en este momento, aparte en ese momento había pasado el hack a MTGOX, claro. Entonces, de las pocas cosas que sabía alguien en un banco era de ese hack. Y entonces... Yo me acuerdo, había 2 noticias. Hablaban del hack a MTGOX y que había muerto el CEO de Bitcoin. ¿Te acordás? No, pero ese hack nos jugó en contra también. Y entonces, era luchar contra los molinos de viento. Así que abandonamos el proyecto, pero bueno, acá... Bueno, yo nunca me acuerdo si CryptoCueva llegó a ver la luz o no, hubo pivoteada antes. ¿Llegó? No. A ver... CryptoCueva fue como el primer exchange de peer-to-peer, ¿no? Claro, Bien, no. Era un listing, ¿no? Era un hodl. Sí, exactamente. Era como la versión local Bitcoin argentina. Local Bitcoin, claro. Y listábamos Bitcoin y Litecoin en su momento. Después le cambiamos el nombre a Conecta Bitcoin como para que sea un poco más digerible y que no te pateen la puerta a la cana. Pero estuvo bueno porque también fue, CryptoCueva, Conecta Bitcoin, Criptocambios, que fue como ya broker, que nos llevó a construir Bitex en 2014. Pero, por ejemplo, en el tiempo que estuvimos con CryptoCueva y empezando a ver, entrabas a un banco, decías Bitcoin y caía el equipo de compliance a las patadas así, todos afuera, alarmas. Era realmente, había como mucha persecución, mucho miedo, sobre todo de lo que es no tener la más puta idea de qué carajo estás tratando de hacer, ¿no? Y la innovación un poco es eso también, ¿no? Vos tenés
un montón de privados queriendo generar algo nuevo y disruptivo y el sistema como que te aplasta, ¿no? Bueno, siempre la innovación va a venir por delante de cualquier tipo de regulación, ¿no? Totalmente. Yo digo que la innovación en ese sentido es como el agua. El agua no la puedes parar. La puedes entubar o le puedes una represa. La represa lo que va a terminar haciendo es ahogando a la gente que esté del otro lado. Entonces, más vale, digamos, hacerla correr bien y de forma segura para que la gente pueda prosperar, ¿no? Y creo que en particular el caso de los brokers y los exchanges, y no solo argentinos, sino en el mundo, son un excelente ejemplo de cómo un mercado termina autorregulándose para proteger al consumidor. Sí. Porque no fue necesario que salgan regulaciones, sino que los mismos exchanges fueron empezando a tener gente de compliance, empezaron a trabajar mano a mano con los bancos, empezaron a cuidar al consumidor, a cuidar que no haya estafas. Y eso creo que hizo muchísimo que cambie. Tenemos Camilo, que es uno de los exchanges más nuevos, ¿no? Ahora pasaron de llamarse Qubit a llamarse Let's Bit, pero probablemente tu historia con el banco debe diferir bastante. Tu historia para arrancar la compañía ya en el 2018 debe diferir bastante que la historia que contaba Nico después de tantos años, ¿no? Sí, la verdad que si hubiera sido como contaba Nico, no creo que estaría sentado acá. O sea, tuvimos un poco más de suerte. Fue más el momento, no fue otra cosa. No fue que nosotros sabíamos algo más que Nico capaz. O sea, capaz Nico hizo mucho más lo que hicimos nosotros para conseguir una cuenta bancaria, simplemente una cuestión del timing correcto, de haber tenido un oficial de cuenta que tenía ganas de ayudar y que capaz ya se va a poco limpiando el nombre Bitcoin y entonces, nada, lo ven de otra forma a los bancos y hoy ya vamos a tener 5 cuentas bancarias, que los oficiales de cuenta nos pedían abrir una cuenta bancaria. Capaz justo este mes no es el mejor, ahí capaz estamos viendo un retroceso, un poco producto de lo que decía Javier de que si está viniendo el ataque del Banco Central y nada, nos pega un poco a nosotros. Sin querer o queriendo, pero... Se nota mucho la suba de usuarios, y no digo por cambios de mercado, digamos, tratando bueno, en los bull market claramente sube mucho, pero tratando de identificar a periodos iguales. Las limitaciones, cuando vuelve el cepo, ¿se nota inmediatamente que vuelve la gente a buscar vías, a escaparle a las regulaciones? Digamos, ¿se nota realmente eso? Creo que no es tan rápido, porque hay un periodo donde vos tenés que pasar de el dólar efectivo, que es el que todo el mundo conoce, a millones de otras alternativas, y ese periodo no pasa de un día al otro que ponen un cepo y están todos ya haciendo otra cosa. Pero creo que a largo plazo o a mediano plazo se siente. El Bitcoin al final no es solamente una forma de que, o sea, no fue pensado para Argentina, es una forma de inversión en todo el mundo. O sea, Satoshi no pensó en decir, uy, voy a llevar a los argentinos. Pero Satoshi es argentino. Satoshi es argentino, de acá a la China. Bueno, ¿En qué otro país perdió la moneda 13-0? Tenemos cepo, tenemos todo. O se inspiró en Argentina, ¿no? Hay muchos emprendedores de cripto que al menos pasaron un rato por Claro, Argentina. hay muchos Brian Armstrong, por ejemplo. Bueno, eso también es algo interesante, ¿no? Yo creo, y creo que es algo que también disparó, y hay que agradecer un poco a la gente de la BitConf. Creo que el haber traído en ese 2013, el haber puesto a Argentina en el mapa. De hecho, muchas veces Andrea hace referencia a sus primeros viajes a la Argentina y a lo que como que finalmente entendió la verdadera utilidad, ¿no? O toda la utilidad que tenía, no solo en el primer mundo, sino más que nada en los mercados como Argentina. Y en realidad una pregunta para todos. Bueno, Flor, quiero dejar un tema con vos para más adelante, pero quiero aprovechar que estamos hablando de usuarios, de exchanges, de casa de cambio. Cambió mucho el tipo, porque yo recuerdo la primera BitConf, éramos, la verdad, anarquistas, libertarios, locos, geeks y algún loco de finanzas, más o menos. Y algún loco como Rodo que anda por ahí. Y yo queriendo abrir un exchange. Pero éramos... ¿Me hacer una nota de color? Porque Sí, está por favor. buenísimo. O sea, las cosas que ellos contaron son maravillosas y tienen todas un trasfondo de teoría económica muy profundo que para estos locos, supuestamente locos, que somos los anarquistas, en realidad cuando vos comprendés cómo funciona, te das cuenta que en realidad no somos los locos, somos los que entendimos de qué se trata, somos los que logramos salir de la Matrix, somos los que tomamos la pastilla roja y les vamos diciendo todo, es la roja, no es la azul, es la roja. Bueno, hay algo de Bitcoin que es una especie de opt-out del sistema, ¿no? Y eso atrae un poco. Claro, pero sí, pero hay algo muy bueno. Vos fíjate que en un momento ellos describieron el tema de
que cuando vos llegabas a un banco te saltaba a la yugular el departamento de compliance, ¿sí? Y es tremendo porque, o sea, en el fondo el departamento de compliance tiene que ver con ciertas regulaciones en los bancos centrales y que tiene que ver con todas las regulaciones impositivas. Hay un libro muy bueno de Litwack que se llama Paraísos Fiscales e Infiernos Tributarios, donde justamente explica cómo los estados, digamos, hacen coaliciones para ir en contra de los pagadores de impuestos. Yo, digamos, no les digo contribuyente porque llamar contribuyente al pagador de impuestos es como llamar novio al violador, ¿no? Digamos, se vendría a ser una cosa así. Pero fíjate esto, pero digamos, cada una de las historias me parece fabulosa. Podría estar una hora, pero me gustó una muy divertida, tío, porque aparte amé el nombre de ese era fabuloso. Ahora, fíjate esto, ¿no? Criptocueva. Ahora, criptocueva sin Estado no sería criptocueva, sería nada, cripto, listo, lo que fuera. Y es interesante porque quiero marcar esto a la luz de lo que señalé sobre Stiglitz, sobre Krugman, sobre Piketty y la persecución que recibe aquel que quiere escapar de las garras del Estado. A mí, yo siempre digo que mi héroe, uno de mis héroes y maltratados por la historia es Al Capone. O sea, digo, Al Capone, según, digamos, la historia oficial, sí, era un asesino, era un, digamos, o sea, era un traficante. Y en realidad para mí era un héroe Al Capone. Y entonces, ¿por qué era un héroe Al Capone? Y eso, digo, porque en el fondo ahora van a captar enseguida la analogía. O sea, en Chicago, digo, había gente que se divertía tomando alcohol, la pasaba bárbaro, iba a los bares, todo, ¿no? Digamos, o sea, todo bien. Un día un malparido dijo, no, bueno, tomar alcohol está mal. Y lo prohibió. O sea, esa situación fue terrible, porque imagínense los pobres borrachines de Chicago. Imagínate, Manu. Los dueños de los bares, los productores de vino, digamos, las personas que trabajaban en esa industria, ¿no? Digo, una descolocación total de oferta y demanda. ¿Qué fue lo que encontró, digamos, Al Capone? Al Capone descubrió que había gente que quería tomar alcohol y gente que quería producir alcohol. Entonces, ¿qué hizo? Dijo, laburó de trader, o sea, ¿no? Digo, o sea, ¿qué hizo? Iba, le compraba uno y le vendía a otro. Y en el medio se sacaba una diferencia. O sea que en el fondo era un benefactor social, era lo que estaba uniendo las puntas del mercado. O sea, era un héroe, ¿no? Digamos, frente al malparido que les había prohibido el alcohol. Y entonces, ahora, ¿pero qué era lo que pasaba? Ese negocio, como estaba a espaldas del Estado y recibía la persecución del Estado, era un negocio riesgoso y tenía determinado riesgo. Y como además había un hijo de puta llamado Lyonés, que además encima era recontraeficiente, hizo que el negocio fuera tremendamente riesgoso. Y claro, digamos, el riesgo termina guardando una relación con el retorno. Entonces, en ese contexto, ¿qué es lo que pasó? Era un negocio muy riesgoso, dejaba mucha plata, ¿y cómo lo resolvían los muchachos? A los tiros. No lo podían resolver de otra manera. Ahora, fíjense que terminada la prohibición, se terminó el problema. Es decir, ¿y quién creó el problema? El problema era el Estado. Es decir, a lo que voy es que no es ajeno que sea algo que continuamente se estigmatice. Y no es raro, digamos, que utilicen bandidos con patente de corso, llámese Stiglitz, Piketty, Krugman y toda la basura de mierda keynesiana o zurda, ¿sí? ¿Para qué? Para perseguir a aquellos que quieran escapar de la opresión del Estado. Me encantaron todas las historias, pero quería comentar esto porque me pareció súper divertido para... Se daba además un poco de todo esto que en esa época, al inicio, además de los miedos y de las prohibiciones y de estar en la Argentina con prohibiciones extras a las que había en otros países, también se sumaba lo que no hay hoy, es que el desconocimiento, ¿no? O sea, la gente no entendía nada. Entonces, ibas a un banco y te decían, mira, aunque tal vez sé que podría hacerlo, voy a correr riesgo por algo que no sé ni siquiera si hay, porque en lo del alcohol, porque vos decías del ejemplo, había demanda clara y en esto todavía no estaba muy claro, si era un nicho muy chiquito. Claro. Hoy creo que es distinto y todo el justamente mundo sabe, ¿no? Quería notar eso, la diferencia, ¿no? Cómo cambió el mercado, ¿no? Que decían, quizás en la primera la BitConf éramos más geeks, éramos más loquitos,
Y sobre todo, digamos, ustedes que vivieron los inicios Sí, sí. de cuáles eran los primeros compradores y vos, ¿qué estás viendo hoy en el mercado? ¿Quién es hoy el comprador o vendedor de Bitcoin? Claro. Realmente, Creo al que principio éramos geeks. la última vez que- ¿Llegamos a Doña Rosa o todavía Sí, no? ¿Dónde sí. estamos? Yo la última vez que estuve haciendo Customer Care, digamos, diciembre de 2017, noviembre, diciembre de 2017, maestras, bomberos, policía, ministros, nada, así, corte Vos transversal. vendiste a ese ministro. ¿Eh? Vos le vendiste a ese ministro que. No sé, no te puedo decir. Gente de la televisión. Pero no será o sea, de los que nos obligan a ahorrar en pesos, ¿no? No puedo No, decir. porque si no vamos y le pegamos una patada voladora en la cabeza. ¿Y realmente vos ves como que estamos llegando a un Sí, mundo no, más eso amplio? eso seguro. Como decía Manu, o sea, de un extremo al otro completamente. Vos ves a alguien literalmente del Chaco comprando, no por decir nada en contra del Chaco, sino contentísimo de que capaz en un pueblo, literalmente buscamos el pueblo del Chaco porque no lo conocíamos, de tener 1000 habitantes, compran Bitcoin y compran Bitcoin un juez o una persona que está en Capital Federal. O sea, está llegando a todos lados y no solo es persona, porque para mí eso es muy importante, por lo menos de mi mirada, no es solamente importa que lleguemos a Doña Rosa, importa que también lleguemos a empresas, a instituciones que dejen de vernos como, esos son los lavadores de plata, terroristas, evasores fiscales, y empiecen a ver, Pero eso bueno, te lo dicen para poder comprar más barato. puede ser. No, pero no, es parte, eso está, digamos, en el manual de la OCDE. Es parte de, te acusan de competencia fiscal desleal. El ejemplo más grosero lo tuviste ahora durante el caso de las cuarentenas cavernícolas, más que de la pandemia. Fíjate que cuando arranca el problema, o sea, el que lidera la baja de impuestos, primero, ¿quién es el que primero lo ve? Estados Unidos, baja los impuestos, ¿no? Entonces, Irlanda abre los ojos y dice, no, yo voy a copiar esto. Todos los países de la OCDE denunciaron a Irlanda por competencia fiscal desleal, perdón. O sea, es parte del entramado del aparato represivo del Estado. Por eso decía, yo fui sobre la historia del dinero y es tan importante entender la lógica nefasta del Estado. Es decir, aquellos, digamos, que los supuestamente loquitos, ¿sí? Digamos, que hemos leído a Rothbard, digamos, entendemos que esto es parte de un entramado para que justamente no le toques la quintita a ellos. O sea, ¿qué hizo Irlanda? Continuó con la idea. No les quedó a los otros más que copiarlo. Pero ¿por qué la denuncia? Si vos cuanto menos Estado tenés, más libertad tenés. Entonces, ¿qué es lo malo? Digo, tener más libertad no es malo, es bueno. Entonces, ¿por qué? Entonces, porque va contra el interés de los parásitos de los políticos. Sí. Argentina claramente es un país que se desarrolló, como decíamos, muchísimo gracias digamos, a nivel comunidad, con un montón de bitcoiners individuales, con un mercado también entre particulares muy grande, con el desarrollo de uno de los grupos de Facebook relacionado con Bitcoin más grandes del mundo probablemente. Sos uno de los moderadores. De habla hispana somos 58.000 usuarios todo Pero, el tiempo. pero no quedó solo en eso. Y tenemos proyectos como RSK, puramente tecnológicos, y tenemos Flor acá como parte de Moon. Entonces, no puedo dejar de preguntar ¿por qué Argentina para desarrollar para el mundo una billetera? ¿Cómo nace la idea de Moon? ¿Cómo nace la idea de otra billetera más? ¿No? Yo siempre me pregunto eso, habiendo tantas billeteras, ¿cómo nace la idea de una billetera más? ¿Y cómo es desarrollar de Argentina para el mundo, pensando en un producto totalmente global? Sí, es interesante porque lo que se suele escuchar, y que es verdad, es que emprender en Argentina es re difícil y hay muchas trabas y hay muchas cosas que son muy complicadas. Creo que en el caso de cripto hay varias ventajas de emprender desde Argentina y hacer una wallet desde Argentina. Una de las cosas es justamente la que mencionabas, o sea, cuando lanzás un producto y tenés que aprender mucho del mercado, una de las primeras cosas que te dicen es estar lo más en contacto posible que puedas con tus usuarios, con tus primeros usuarios, esa gente que te va a bancar en la aplicación por más que tengas muchos bugs, por más que te fallen. Y eso en Argentina, por ejemplo, el grupo que mencionabas, de Bitcoin Argentina en Facebook, a nosotros como Moon nos ha ayudado mucho, nos ayuda mucho porque nos permite tener un contacto estrecho con una comunidad que es grande y que crece cada vez más y que son los primeros que nos dicen las cosas que les gusta, las cosas que no les gusta. ¿Cuántos miembros tenemos, Nico, ya? 58 ahora, 58.000.
Y eso, por ejemplo, tener una comunidad activa en Argentina, cercana, con la cual puedas dialogar, que te pueda decir qué cosas de tu producto no están buenas, qué cosas sí están buenas, y te pueden orientar en emprender, es una ayuda enorme. Y es una de las primeras cosas que te dicen al emprender. Está lo más cerca posible de usuarios y usuarios reales, usuarios que realmente usen la aplicación porque, por ejemplo, tienen problemas políticos o económicos que la necesitan. Esa es una de las cosas. Otra de las cosas es que en Argentina hay muy buen talento técnico, hay muy buenos desarrolladores. Yo antes de Moon tenía un emprendimiento que ayudaba a empresas americanas a armar equipos técnicos en Argentina, a contratar ingenieros informáticos acá, aprovechando un poco la zona horaria y también la gran demanda y la brecha salarial que hay con lugares tipo San Francisco. Y en Argentina hay muy buenos desarrolladores, hay muy buena gente de seguridad. Hacer una aplicación como Moon necesitas desarrolladores muy senior, como necesitas desarrolladores que sean buenos en algoritmia, que sean buenos en criptografía, que sean buenos en seguridad. Y en Argentina hay, obviamente, como en todos lados del mundo, es un mercado de pleno empleo, así que vas a tener que competir, vas a tener que hacer buenas ofertas, vas a tener que pelearla. No es una pavada armar un equipo técnico en Argentina, pero tenés gente interesante. Y un poco todo lo que comentaban, como hay ciertas cosas que, como estamos en contacto con los problemas que Bitcoin resuelve, hay ciertas cosas que son más fáciles. Te pongo un ejemplo. Moon es una billetera self-custodial o non-custodial. Eso significa que las claves privadas que permiten mover a los Bitcoins no las tenemos nosotros como Moon, sino que las tienen los usuarios. Bueno, hay siempre recordatoria, ¿no? Si no tenés tus claves, no son tus Bitcoins. Ojo. Por las dudas lo digo. Y hacer una billetera self-custodial es técnicamente muchísimo más complejo que hacer una billetera donde la empresa tiene las claves de sus usuarios. Y cuando vos trabajas con un equipo que entiende perfecto lo que es el cepo cambiario, lo que es un corralito, o sea, los problemas de un servicio centralizado, es mucho más fácil alinear valores y cultura de trabajo y decir, bueno, ¿sabes qué? Mira, esto va a llevar por ahí varios meses más porque es self-custodial, pero vale la pena por esto y por esto, porque ya entendemos los problemas, porque ya los vivimos, ¿no? O sea, yo creo que en Argentina lo que otras personas del resto del mundo llaman como riesgos potenciales y los consideran medios paranoicos, para nosotros es pasado, presente y futuro. ¿Qué riesgo potencial? O sea, lo conocemos de memoria. Es el dato. Es lo que... Muy bueno. Y yo, por ejemplo, en mi Twitter vivo tuiteando cosas que para los argentinos es completamente obvio y la gente de afuera por ahí me los likea, me los retuitea, se sorprende, no sé. Bueno, no sé si te pasó alguna vez, hace unos años, cuando el dólar saltó de 20 a 28, a mí un inversor de asignatura del exterior me llamó preocupado para ver cómo estaba la seguridad, si había protestas en la calle, si se estaba prendiendo fuego el país. Y yo le digo, no, se devaluó la moneda un 30%. Sí, va a seguir pasando acá, es algo normal. Sí, eso lo entendemos mucho. Y muchos otros países, gente de otros países, lo entienden como por ahí un riesgo potencial, aunque incluso el dólar tenga inflación anual, lo entienden más como un riesgo potencial que como algo de la cotidianidad. Cuesta mucho en este ambiente, es muy competitivo, realmente para este tipo de desarrollos que son técnicamente tan complejos, necesitas, como decías, gente súper senior. Sí. Es muy difícil mantener al talento, digamos, me imagino que uno de los principales trabajos debe ser eso. ¿Es tan complejo como parece? Es difícil porque la gente, o sea, los desarrolladores es un mercado de pleno empleo en cualquier lado del mundo y Argentina no es la excepción. En Moon, por ejemplo, nosotros somos un equipo más bien chico y muchos fuimos juntos a la misma universidad, varios estudiamos en el ITBA, distintas ingenierías, distintas camadas, digamos, pero eso también une, ¿no? Porque trabajar con gente que ya conoces, que son amigos y qué sé yo, eso a nosotros nos ha ayudado mucho culturalmente, pero sí, obviamente que cuesta y además cuando vos te metes a trabajar con gente más senior, tenés que contemplar que esa gente ya está inserta en el mercado internacional. Entonces, no es que los estás sacando de empresas locales donde cobran con pesos devaluados, sino por ahí ya están cobrando en dólares, tienen sueldos en el exterior, entonces eso es complejo. No es que en Argentina sobra gente técnica, eso hay que decirlo. Ahora, nosotros nos ha ayudado mucho a emprender desde acá, primero por la cantidad de gente que
de la comunidad que nos ayuda, otro tanto por poder emprender con amigos tuyos de la facultad que ya conoces bien cómo trabajan, que sabes que están comprometidos con varias de las cosas que mencionaba, con la self-custodianship, y que entienden el porqué de esto. Yo creo que una de las cosas que decía Andreas, y que me gusta mucho, es que él dice, bueno, cuando me canso de toda la pavada de cripto, que hay pavada en cripto, vengo a Argentina y es como mi retiro espiritual, porque vengo acá y me doy cuenta y como que tengo un contacto de, era por esto. Y yo decía, Andreas, seguí viniendo porque vas a encontrar, acá tenemos, pero material infinito, no te lo paramos de generar. Y bueno, siempre digo, como Argentina depende de cómo lo veas, podemos estar o muy atrasados o muy adelantados en esto. Como que vos podés decir, Argentina sigue con problemas de inflación y qué sé yo, siempre en lo mismo, siempre atrasados, o podemos decir, bueno, por ahí estamos un par de años más adelante que todo el mundo y entendemos ciertas cosas que... Es el sandbox de Bitcoin. Quizás lleguemos a la Exacto. bitcoinización antes que nadie Exacto. y eso nos termine salvando. Exacto, como que entendemos algunas cosas, ¿viste? Yo, cuando tengo que explicar self-custodianship a alguien, le digo, mira, vos, ¿dónde guardarías dólares si no existiese el efectivo? ¿Por qué? Porque la gente los quiere guardar en su casa. Si no existiese el efectivo, los bancos afuera, ¿dónde guardarías los dólares? Nadie te va a decir Argentina, porque bancos en Argentina. Y eso la gente lo entiende muy bien. Así que para mí, en ese sentido, la adversidad que nos presenta nuestro país lo podés tomar como una energía bastante fuerte para emprender y también para justificar algunas decisiones de producto un poco más complejas. Me encanta. Vos hablaste un poco, aparte de eso que nos arma. Yo muchas veces digo que en la Argentina todas estas crisis sucesivas nos convierten de alguna manera en expertos en navegar caos. Claro. Sí. Y el mundo globalizado que se viene es un mundo totalmente caótico y cambiante. Entonces, de alguna manera, somos un poquito expertos en el mundo que se viene. Somos adelantados, como decías. Sí. Quizás no son problemas, sino que vamos a ser Siempre más cuando hábiles estás para... forzado a romper reglas, te dispara la innovación, ¿no? Nada más un comentario por favor. corto, pero viví en Singapur un par de años. Es un lugar donde las reglas se siguen nadie se le ocurre romperlas. Me tocó hablar con el gobierno y ellos estaban preocupados por eso, porque justamente lo que necesitaban era cómo generar innovación si toda la gente sigue tan rigurosamente las reglas. Y entonces estaban pensando de acá a los próximos 30 años la educación para eso y bueno, nosotros creo que las tenemos todas en esa no tenemos problemas, ¿no? Flora habló varias veces y yo coincido que la comunidad argentina es súper importante y parte... Cuando yo empecé con esto, yo sabía que yo quería de alguna manera emprender en este ecosistema y no sabía nada. Si bien vengo del palo técnico, entendía el valor económico porque venía un poco de la escuela austríaca, pero no entendía, la verdad que no entendía nada. Y encontré en la comunidad gente que sabía un montón y era súper generosa con su tiempo, con sus conocimientos. Y eso lo vemos un poco dentro de la industria, pero a veces cuando vas un poco a la comunidad, y acá un poco a la crítica a la comunidad, hay mucho troll, ¿no? En la comunidad. Como uno de los moderadores de Bitcoin Argentina. ¿Hay manera de lidiar con eso o es algo que vamos a tener que tolerar siempre? En los grupos grandes, sobre todo, bueno, creo que ahora la comunidad creció tanto, es tan grande que no nos quedó otra que empezar a moderar un poco. Antes, en los primeros tiempos era como, no sé, como una selva. Bueno, eso, ¿no? hay gente que no, nosotros venimos conocimos otros grupos Facebook Argentina y este grupo nació como el sin censura en algún claro, momento. como sin censura, pero bueno, ya con 58.000 personas, no todo el tiempo tenés miles de comentarios por día, es como imposible no tratar de regular. Creo que igual se autocontrolan bastante, los trolls son juzgados por la misma comunidad. Y nada, lo único que tratamos de hacer era que lo que estamos tratando de controlar es la entrada de todos los nuevos y de que traten de no hacer esa pregunta básica que alimenta a los trolls, digamos, ¿no? Entonces que traten de buscar un poco. Don't feed the trolls. Lo ayudamos, le bloqueamos. Entonces estamos trabajando sobre ese segmento que recién entra y hace esas primeras preguntas que justamente ayuda a los trolls y ahuyenta gente, ¿no? Entonces creo que últimamente lo tenemos bastante controlado, pero bueno, es mucha gente, ¿no? O sea, Yo no quería tocar el tema del precio, pero el precio ayuda a que se sume mucho nuevo, me imagino. Yo creo que se ayuda la Argentina en general y nosotros ahora estamos, no sé, como 500 personas por semana que entran al grupo, que las tenemos que mirar, los perfiles y todo. Mucho con el dólar, restricción del dólar y la gente buscando, independientemente del valor de Bitcoin, nos venían oleadas de gente tratando de escapar al peso.
Y bueno, ahora ya me estoy imaginando la cantidad de gente que vamos a tener que verificar para esta semana, ¿no? Cuando salgan los diarios. Esto sí, no, lo hacemos una vez por semana, pero la cantidad de gente que va a entrar ahora va a ser feroz. Y pensando en recorridas y sobre todo para Camilo y para Manu, bueno, Manu, vimos criptocuevas, criptocambios, ahora no me perdí uno en el medio. No, Conecta Bitcoin. Conecta Bitcoin, que era criptocueva, Conecta Bitcoin, criptocambios, Bitex. Y ahora, tratando de cuál es el siguiente paso, ¿dónde estamos? Estamos sacando el velo para que la gente pueda ver un poco mejor de qué se trata todo esto. Vamos, a ver, todos estos años, 7 años de laburar en el ecosistema, de alguna manera te empiezan a generar, digamos, a unos insights, si querés, ¿no? Así como hablabas de la comunidad, yo ahora en su momento llegamos a 3.000 y salir a festejar con Brenda Franco en un lugar, ¿viste? No, 2.000 creo, 2.000 usuarios. Pero básicamente un poco lo que empezamos a ver es que hay un montón de gente que quiere entrar y que no sabe que quiere entrar. Entonces, ¿cómo empezar justamente a hablarles de otra manera para que, digamos, empiecen a sumarse a este mecanismo de control del futuro, le digo yo, ¿no? O sea, creo que, como dijiste recién, la macro global se va a ir al tacho en un par de años. Déficit fiscal de todos los países, inflación, gastos sin control. Y esto realmente es como nuestro salvavidas, ¿no? Entonces, pero acá necesitamos hacer que más gente se suba al arca. Y hoy estamos saliendo a ofrecer algo que, desde mi punto de vista, es opuesto a lo que la gente entiende. Y bueno, en eso estamos trabajando. Todavía no podemos decir nada. Dentro de poco haremos... Vamos a llegar a Doña Rosa, vamos a masivizar. Yo quiero llegar a... Sí, Doña Rosa... Creo que, digamos, lo importante es que el nieto vaya y le regale algo a Doña Rosa, ¿viste? Yo me acuerdo cuando era chico, mi abuela me regalaba un sobrecito con 100 pesos. Pero en ese momento 100 pesos eran $100. Y yo lo ahorraba y bueno, y me compraba mis juguetes, me lo gastaba en las vacaciones. Hoy los chicos no pueden ahorrar en pesos. Tenemos que permitir que de alguna manera puedan empezar a volver a ahorrar en una moneda fuerte. Y yo creo que el mundo que viene es descentralizado. Y las monedas del futuro son descentralizadas. Sí, me encanta. La otra vez leí en el grupo de Bitcoin Argentina alguien diciendo que le había instalado Moon a sus sobrinos y que ahí recibía la plata del ratón Pérez. Y me mató. Eso lo compartí. ¿Sabes que yo tengo hijo de 7 y no lo estoy haciendo? Estoy muy mal. Yo, lo que pasa es que mi hijo de A 7 mi no sobrina, tiene yo para celular. cuando cumplió 13 le instalé Moon. No, mentira. Le instalé Blue Wallet. Epa. No, y sabes que tuve un problema con el SID. Como que no me lo tomaba bien. Cuando lo quise recuperar, dije, borrate esa mierda, instálate Moon. Y ahí tiene la guita. Viste que no era para Pasar la dirección dale, después dale. que hay que pasar el chivo. Después pagan el chivo. Fiel usuario y empujo ahí. Muy bien. Camilo, arrancamos en Argentina. Pero ¿cuáles son los planes? ¿Cómo ves el mercado en Argentina? Y ¿nos quedamos, nos vamos? ¿Qué hacemos? No, nosotros en Argentina, en 2019, intentamos ir a otros países. Y si en Argentina era difícil, en otros países casi imposible. Chile es muy, muy jodido. Pero este año me estoy ganando yo de intentar llegar a la mayor cantidad de países posible, porque el Bitcoin como alternativa de inversión, creo que acá todo el mundo va a coincidir de que es de lo mejor que existe. O sea, yo todo lo que he leído me muestra que el mejor rendimiento sobre riesgo, Bitcoin, vos ves la curva de rendimiento sobre riesgo y Bitcoin está completamente por arriba de cualquier alternativa que haya. Pero tiene la otra pata que capaz no se menciona tanto en conferencias, pero para mí no es igual o más importante, que es la de poder mover valor entre países sin controles y a una velocidad y costo nunca antes vista. O sea, vos antes de Bitcoin querías hacer un pago y tenía como 4 intermediarios en el medio, con suerte. Y sigue siendo, o sea, y hoy, 10 años después, sigue siendo hacer un pago. O sea, en Argentina, sacando la parte que tenemos cepo, vayamos a Chile, es costoso, deja a muchísima gente afuera, es súper ineficiente. Entonces, Bitcoin te da esa posibilidad de te pago a vos acá o le pago a Juan el Chino a 10.000 kilómetros de distancia. Y es lo mismo, o sea, y salió lo mismo y no hubo ninguna diferencia.
Entonces llegar a más países, sea que después seamos activamente un propulsor de pagos internacionales o simplemente pasivamente, es clave. O sea, todos los exchanges están teniendo esa expansión geográfica. El tema de la limitación que existe en Argentina, pero que existe más en todos los otros países, no somos los únicos, que es el compliance y los bancos que no quieren y las trabas que ponen por todos lados. Pero una vez que saltás eso, que yo creo que esta vez estamos listos y lo vamos a saltar, es llegar a Europa, ahí vamos a hacer licencia, pero es llegar a Chile, llegar a Perú, Colombia, Venezuela, ya tenemos cuenta bancaria, un poco... Bueno, creo que en realidad vamos a coincidir todos que de alguna manera Argentina se animó en temas de criptomonedas, en temas de vanguardia, a picar en punta en muchas cosas, ¿no? Y creo que eso es algo importante. Creo que hay que visualizar mucho. Creo que desgraciadamente, esta es mi opinión personal, ¿no? Creo que desgraciadamente muchas veces el emprendedor argentino mira afuera para ver qué copia y creo que muestra más evidente que hay muchísimo talento en la Argentina y que podemos liderar una vanguardia tecnológica. Sí. Ahí te puedo agregar algo. Sí, por favor. Que tampoco hay que tirarle con piedras todo el tiempo, pero los bancos chicos argentinos fueron grandes innovadores que permitieron que el ecosistema haya podido también Totalmente, crecer. creo que uno de los grandes cambios que se dio Claro. de Pampa Bits que no consiguió la cuenta y ustedes que después con Bitex pudieron conseguir, Sí, o sea, a ver, fueron mirá, bancos que se jugaron. Desde, por nombrar un par, desde Comafi, el BIN y yendo al tema de pagos internacionales, me acuerdo con Bitex hicimos con Banco Más Ventas en Salta, un banco perdido en el medio de la montaña, usando Bitcoin para hacer pagos internacionales a todo el mundo, ¿no? Y ese pibe puso las pelotas arriba de la mesa, fue al central y dijo, mira, quiero usar Bitcoin para hacer pagos internacionales y no quiero usar Swift, ¿no? Entonces, eso creo que también habla también del espíritu emprendedor del banquero, ¿no? En general, con los bancos internacionales es otro cantar, ¿no? Pero también está, digamos, lo que vos decías, que estaba bueno el ejemplo de antes de que empecemos, que contabas que ahora los bancos te buscan. O sea que Llegó un punto, hoy mismo no sé, pero llegó un punto. Pero se daba, porque en el momento que yo arrancaba no había esa demanda, no había claridad si valía la pena el esfuerzo para los bancos, que tal vez ves ahora en otros países que no hay problema regulatorio, pero el banco dice, me voy a meter en todo este lío para que cuánto, ¿no? Ni vale la pena. Y en Argentina tenés esa demanda que te ayuda de alguna manera, a pesar de... Yo creo que nosotros, capaz los argentinos, somos demasiado autocríticos a veces, y demasiado críticos con algunas de las cuestiones que nos afectan, pero sin ir más lejos, capaz, vos hoy pensás en Sudamérica, bueno, ¿cuáles son de los mejores países de Sudamérica? Capaz ve a Uruguay y Chile como, después de una parte, sacando la parte política, pero Uruguay y Chile los ves, bueno, tengo que copiar a quién, bueno, Chile capaz el más adelantado, Uruguay está muy bien en tema bancario, son los dos países que más restricciones le ponen para abrir una cuenta bancaria. En Uruguay, todo lo que he investigado no se puede prácticamente. No hay banco que te abra una cuenta. En Chile le hicieron juicio directamente los bancos a los exchange chilenos. O por lo mejor al revés. Los bancos les cerraron las cuentas y los exchange le hicieron un juicio. En Argentina hasta ahora, si bien no es el paraíso que vas a cualquier lado y le tirás un contrato social y te dan una cuenta, pero algo más hacen y hay bancos que activamente intentan apoyar el ecosistema. Que ojalá hubiera esos bancos en otros países, porque en países que son neutros, igualmente los bancos no son activos y están en el ecosistema, sino que están capaz expectantes, si les llega, lo analizan, ven la seriedad, pero no emiten nunca nada y no te van a apoyar en nada. Creo definitivamente un poco lo que dijo Manu con algunos bancos que se animaron a jugarse al principio, con muchísimo talento argentino, conociendo nuestra historia, conociendo nuestras crisis económicas, bancos centrales totalmente saqueados e inútiles, restricciones restricciones y cepos, confiscaciones, ¿no? Y cuando hablas de las cualidades de Bitcoin, claramente Argentina es tierra fértil, claramente Argentina en estos años picó en punta o fue uno de los actores importantes del desarrollo de las criptomonedas en el mundo. Y mi pregunta en realidad para ir cerrando es, ¿cómo ven en los próximos años? ¿Seguiremos siendo parte de esa vanguardia? ¿Seguiremos empujando esto para adelante? ¿Ven que esto tenemos para rato? Yo nada más el comentario para cerrar también es lo que veo en el circuito social mío que me manejo, ya todo el mundo habla de Bitcoin, ya es como que toda la gente que ya es mainstream, vos decís, es... Pero ya escucharon de vos, Nico. Está claro que no, pero está claro, pero es como que la otra vez, bueno, digo, está en todo Sí, lado donde verdad. voy ya es el tema y te preguntan, cada vez gente que antes tradicionalmente eran los que
Sí. Los más tradicionales, los que tal vez tenían más dinero, si querés, más inversiones financieras, eran los que no, eso no, y los que se jugaban eran los más tech y los más locos. Sí. Ahora ya está entrando un poco todo tipo de inversor, entonces me parece que eso está ayudado a que la Argentina no veo que en los próximos años vaya a generar un ambiente que ahorremos en pesos. Hay algo Entonces, interesante no. y vuelvo quizás al comentario, no me acuerdo si fue de Flor de Mano, que quizás nosotros somos los adelantados. Creo que hay una cosa que trae Bitcoin, que probablemente a Javier también le guste, que Bitcoin te obliga a quienes todavía no se han replanteado qué es una moneda. ¿Qué es el dinero? ¿Qué es el dinero? Sí. Y este adelanto que estamos llevando, digamos, siendo parte de esta vanguardia en el uso de Bitcoin, quizás obliga a cambios en las políticas, quizás realmente terminemos siendo adelantados y antes que nadie volvamos Al final hay que a agradecer, monedas privadas. hay que agradecer a los políticos y al Banco Central por lo que nos dio, ¿no? O sea, Sí, ahí está bueno ese punto. Y tomo la reflexión de Nico que hizo en un momento que era una reflexión hermosa y maravillosa cuando habló del caso de Singapur, cuando vos previo habías hablado del caso argentino. Y porque, o digamos, fíjate esto, el tema es, el político argentino te genera desastres regulatorios, genera confiscaciones, avances sobre la propiedad privada, y obviamente el individuo reacciona, ¿sí? Y ese individuo reacciona, trata de protegerse, trata de cuidarse, ¿sí? Y genera un progreso tecnológico fenomenal. Casi que, digamos, o sea, si estuviera Julian Simon acá, los estaría aplaudiendo a todos por tan hermosas reflexiones, que es lo que se llama el progreso tecnológico impulsado por la demanda. O sea, él lo hizo en temas poblacionales, pero, o sea, le decía, mira, la población te genera progreso tecnológico de la oferta y desde el lado de la demanda. De la oferta es, digo, si vos tenés 1 millón de personas es más fácil que tengas un Mozart que si tenés 10, ¿no? Digo, o sea, eso está claro. Y por el lado de la demanda, digamos, la propia evolución de la sociedad generaba situaciones de tensiones que resueltas desde la lógica del mercado generaba justamente los progresos que te permitían avanzar. Que era lo que estaban ustedes dos discutiendo, y esto es muy importante porque es cierto, el caso argentino, los políticos son tan expropiadores, tan ladrones, son los políticos más ladrones del mundo, ¿sí? Eso está documentado en un trabajo del BID. Sí, no, en serio, es un trabajo sobre ineficiencia técnica del gasto público. La peor región del mundo es América Latina con 4,4% del PBI, Argentina tiene 7,2%. Pero en esos 7,2 tiene un concepto que son 5 puntos del PBI que se llama filtraciones. Es una filtraciones, les paso el subtítulo, choreo, robo, estafa, como quiera. Entonces, ahora, ¿cuál es el punto? El punto es, entonces esto es fantástico, digo, tengo los políticos generando todo este desastre y me generan todo este despiole de novela. Y la realidad es que no. ¿En qué sentido? Porque de ser en 1895 el país más rico del mundo, entramos a la crisis del coronavirus 70, hoy estamos entre el 100 y el 120, ponerle en promedio 110 según donde cae el tipo de cambio, y como dice mi colega José Luis Espert, si seguimos así en 50 años vamos a ser la villa miseria más grande del mundo. Punto 1, con lo cual el modelo, digamos, genera mucha volatilidad, pero no nos favorece. Ahora, pero también está el punto de Singapur, ¿no? O sea, Singapur está entre los mejores indicadores de libertad económica, es un país que va bárbaro. Claro, pero, claro, digamos, esa situación de tanta estabilidad tampoco genera, digamos, muchos incentivos para estar rompiendo cosas y es como que aminora él. Y entonces, esta es la reflexión, digamos, o sea, que me gustaría dejar como más linda, digo, de todas las cosas hermosas que estuvieron hablando, y es, entonces, el mundo ideal es anarcocapitalista. Porque el exceso de Estado, sí, genera muchas cosas para que vos trates de sobrevivir, porque la gente no se suicida, entonces trata de resolver, y cuanto más ladrones sean tus políticos, más creativos vas a estar, pero a la larga destruyen valor. Y en el otro caso, digo, aun cuando generan cosas estables, también destruyen valor porque matan la creatividad. En el fondo lo que necesitamos es que el caos sea un caos espontáneo. Es decir, el que surge, digamos, de la propia interacción de los agentes, y que no necesitamos gobiernos ni que lo potencien,
ni que lo apaguen. Porque tanto por un lado, por el otro, terminan destruyendo bienestar. Y por eso, digamos, o sea, estos supuestamente locos somos defensores de la sociedad libre. Y además no necesitamos que el dinero lo provea, ¿sí?, un político ladrón, porque lo podemos generar nosotros mismos. Por lo tanto, esto desde mi punto de vista ha sido un canto al anarcocapitalismo. Imagino que, digamos... Bueno, no voy a poner en palabras de ellos nada, por las dudas, pero nada, les agradezco muchísimo muchísimo a todos. La verdad que es increíble que ya estemos en el 8º año de la BitConf. Creo que es la conferencia ininterrumpida más larga, ¿no? Y que se geste, si bien es latinoamericana, que se geste desde acá, desde Argentina. Es un placer haber compartido con ustedes este panel hoy. Vamos a tener que repetirlo para la BitConf 16, así que ya agendamos. Esta es la 8, para la 16. Repetimos este exacto mismo panel. Y muchísimas gracias por acompañarnos hoy todo el día. Los esperamos mañana miércoles a las 12, ¿no? Muchas gracias.